Baruch haba Beshem Yahuwah, le saluda su Ak, Abiyahu Ben Israel. El día de hoy he preparado un tema muy interesante que nos habla acerca de Yahushua vino a revelar el Torah. Yahushua bo shamar ha-Torah. Muchas veces nos hemos preguntado cuál es lo más importante que ha venido a acontecer en estos últimos tiempos. Y precisamente hemos tenido una manifestación muy sobrenatural por parte de la Ruach HaKodesh que nos ha estado revelando su palabra, su Torah. La palabra que en otros tiempos había sido mutilada, había sido cambiada y muchas veces mal interpretada. Pero el día de hoy vamos a ver este tema. ¿Por qué razón? Yo lo titulé Yahushua HaMoshiach vino a revelar el Torah de Yahuwah. A través de muchos años, la escritura que nos había sido cambiada por palabras griegas, ustedes han leído muchas escrituras con traducciones griegas. Sin embargo, hacemos hincapié de que toda la escritura, desde el libro de Bereshit hasta el libro de Gil Yaná o Gil Yalud, de Revelación, ha sido perfectamente escrito en hebreo por personas que eran hebreas, que hablaban el lenguaje hebreo. ¿Por qué razón tendría que escribirse el Torah de Yahuwah en una palabra kadosh, en una palabra apartada, en una palabra pura, en un lenguaje en donde no ha sido puesto palabras obscenas, palabras con doble sentido, palabras que tienen un significado confuso? Por esa misma razón, para que el pueblo de Israel, al leer la escritura, al leer el Torah de Yahuwah, pueda comprender perfectamente la voluntad del Abba Kadosh Yahuwah. El día de hoy quiero presentar este libro que nos presenta el rabino Natán Yahu, y él ha revelado en esta escritura la quinta Besorá. Está perfectamente decodificado. Es un libro que tiene 254 páginas. 254 páginas. Trae anotaciones. Trae pues todo lo que es la revelación por parte de Yahuwah a través de su palabra, y nos revela una evidencia majestuosa de que el Torah de Yahuwah ha sido escrito en hebreo y no ha sido escrito en griego como nos lo han manejado por muchos años. Mucha gente me ha preguntado cómo pueden conseguir la HaTorah. Yo quiero decirles que esa HaTorah que todo el mundo pregunta, y a muchos les preguntan, ¿en dónde puedo conseguir una escritura de restauración HaTorah? Yo quiero decirles que esa escritura solamente la tiene el rabino. Él se ha dedicado a restaurar esa escritura, a poner las palabras que deben ir, a poner las palabras que están del idioma hebreo al español. Y no ha sido traducida del hebreo a otros idiomas, sino directamente al español. Lo mismo este libro, la HaTorah, la quinta Besorá, es un libro que nos trae muchísimas revelaciones, muchísima escritura que está aquí, está mezclada a través de todos los libros y nos revela la verdadera voluntad de Yahuwah. Y como muestra, quiero hacer esta enseñanza. ¿Por qué razón nosotros hemos mal interpretado o mal entendido el Torah de Yahuwah? Pídalo, por favor, pídalo. Pues vamos a buscar la manera de hacerlo llegar hacia su destino, hacia donde usted vive. Sabemos que usted nos ve desde muchas partes del mundo.
Hay personas que han escrito ahí en la página de YouTube, buscar la forma de cómo contactar conmigo, buscar la forma de cómo contactar al rabino, cómo contactar al Am Yisrael. Usted puede, voy a dejar mi teléfono en este momento, lo voy a poner, para que usted pueda contactarse. Y si usted necesita una Hatorah, una quinta Besorá, que es el libro de Matillahu solamente, Matillahu, usted pueda tener una copia de este majestuoso libro que Yahuwah le ha revelado al Rabino Natán. Vamos a comenzar como la versión del hebreo que presenta algunos puntos tan distintos de las versiones griegas. Este libro, aquí viene esta enseñanza que les voy a dar el día de hoy, pero cómo es que hay mucha diferencia de lo que son las traducciones griegas, como las Santas Biblias, la Biblia Reina Valera, que han mutilado la escritura. Y cómo es que tenemos la diferencia entre dos idiomas, del griego al hebreo. Cómo es que ellos trataron de imponer su propia doctrina. Y la diferencia que hay en cada verso, en cada renglón y por una sola palabra, transforma completamente todo. Yahoshua HaMashiach, vamos a iniciar con esta palabra de Yahoshua HaMashiach, vino a restaurar el Torah de Yahuwah. Él estaba frente al Torah que nos muestra la verdad, porque Él mismo es el Torah. Yahoshua HaMashiach, Él es el Torah. Por esa misma razón, Él no podía venir a quitar ni a imponer una nueva ley o una nueva palabra, sino Él venía a restaurar lo que desde el principio había sido diseñado para ser transmitido a cada uno de nosotros y entendiéramos el mensaje de Yahuwah. Y vamos a leer, a comenzar leyendo el libro de Matillahu. Acompáñenme por favor. Matillahu, capítulo 23, del 1 al 3. Mateo 23, del 1 al 3. Dice así: Entonces habló Yahoshua al pueblo de Israel y a sus talmid, a sus alumnos, instruyéndolos sobre la silla de Moshe Rabbeinu. Se sientan los intérpretes saduceos y los celosos del Talmud, los celosos fariseos. 3. Ahora, todos sobre la cátedra de Moshe Rabbeinu, que les digan, observen y obedezcan, pero no hagan según sus leyes, por cuanto ellos dicen, pero no hacen. Aquí Yahoshua HaMashiach dijo a sus talmid, a sus alumnos, que obedecieran a los fariseos porque ellos estaban enseñando con autoridad. ¿A eso se refería? ¿O qué era lo que Yahoshua trataba de transmitirle a sus alumnos? ¿Qué era el mensaje principal que quería transmitirle? Vamos a ir viendo, tratando de entender, comprender esta enseñanza. Libro de Mateo 23, 13. Pero hay de ustedes, sofrim, intérpretes, saduceos, pruchín, celosos del Talmud, fariseos, y sebuim, escribas, chanef, janef, hipócritas, que mutilan el Torah porque cierran el malhut de Yahuwah, el reino de Yahuwah, delante de los hombres, pues ustedes no entran, y los que desean entrar, ustedes se lo impiden. Ahora, ¿podría realmente estar diciendo Yahoshua a sus talmid, a sus alumnos, que obedecieran a los fariseos que estaban cerrando el malhut, el reino de Yahuwah, a los hombres? ¿A eso era lo que ellos les quería decir? Vamos a ver qué nos dice Matillahu 23, 27. Hay de ustedes, sofrim, intérpretes, saduceos,
Prushim, celosos del Talmud, fariseos. Sebuim, escribas. Hanef, hipócritas, que mutilan Hatorá, porque son etzem, semejantes a querubín Labán, sepulcros blanqueados, que por fuera, Jaemet, la verdad, se muestra Yafelim, lindos, pero por dentro, Yesh, están llenos de Tzen Metim, huesos de muertos y de toda Tumá, inmundicia. Katuja Torah. Yahoshua HaMashiach está describiendo a los fariseos como tumbas que contienen todo tipo de inmundicia. ¿Eso es lo que trató de decir? ¿O eso es lo que leímos? ¿Podría Yahoshua realmente estar diciéndole a sus seguidores que obedecieran las instrucciones que salen de la boca de los fariseos? Puede ser, quizás. Yahoshua reconocía la prerrogativa rabínica de inventar nuevas leyes, pero estaban diciéndoles que no seguir sus propias reglas artificiales. Había otra razón que lo llevó bastante tiempo a aceptar, por la que Yahoshua les dijo a sus talmid que obedecieran a los fariseos. Libro de Mateo, Matillahu. Hay una historia sobre los talmid cuando ellos estaban sentados comiendo junto con Yahoshua, estaban comiendo. Dice que los fariseos se quejaban con Yahoshua de que sus talmid estaban violando las tradiciones de los ancianos. Y Yahoshua HaMashiach les respondió que eran los fariseos los que estaban violando el Torah, poniendo estas tradiciones artificiales antes que el Torah. Y vamos a ver lo que nos dice Matillahu 5:18. Porque Omaín, Omaín, desierto para la casa de Yahudá y desierto para la casa de Efraín. Omaín, Omaín, les mabón, les instruyo que el presente Shaomayin, Behaaretz, el fuego y el agua, y la tierra pasen. Ni una yod, lo ejad, ni una nekuda pasará. De ninguna manera del Torah hasta que todo se haya cumplido. Bien, aquí existe un misterio, porque por mucho tiempo, bueno, voy a leerles lo que dice otra versión, la versión Reina Valera, revisión 1995, Mateo 5:18, lo que dice: porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Creo que sí leímos bien. Dice, hasta que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiero decirles que la letra J no se conocía en la antigüedad. La letra J fue agregada, fue pues de alguna forma conocida, o tal vez por la pronunciación como J o como la letra G, no G de gutural, sino la G, la J. Esta palabra o esta letra empezó a circular a partir del año, a finales de los años 1500, casi cerca de 1600, hace muy poco tiempo. En realidad, cuando la escritura Reina Valera nos dice que no pasará ni una jota ni una tilde, usted se da cuenta cómo ahí mismo están mutilando la propia escritura, porque la palabra jota no existe en hebreo y no existía en griego, sino fue introducida la palabra jota hasta después del año de 1500, 1580 y tantos, 1550 y tantos, por ahí así, pero no existía la palabra, la jota. Si ustedes leen hoy en día las escrituras, le quitaron Yahoshua
y metieron el nombre griego. Y ustedes saben a lo que me refiero. Le quitaron el nombre de Yahuwah y metieron su nombre griego. Todos esos nombres, cuando cambian las palabras, no están haciendo más que confundir al Am de Israel. Confundir para que ustedes, viendo en la escritura, no puedan comprender, no puedan entender cada palabra. No alcancemos a discernir lo que el verdadero Yahuwah nos está revelando a través de la Ruach HaKodesh y está transmitiéndonos, pero no entendemos porque estamos bloqueando nuestra propia lectura, nuestro pensamiento, nuestra ideología. Hoy en día cuando alguien o cuando yo le comparto a una persona acerca de Yahuwah, les pregunto si ellos habían escuchado el nombre de Yahuwah. No, nunca habían escuchado el nombre de Yahuwah. Aquí lo tengo. Yahuwah. 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 Tenemos que hablar las palabras que corresponden y ponerlas en la escritura. Vamos a leer lo que dice la escritura HaTorah, la escritura de restauración, que se ha puesto las palabras que corresponden en la quinta Besorá. Dice Matillahu 5:18, y acompáñenme a leerlo en la escritura que usted tiene. Porque, Omaín, Omaín, de cierto, les mabón, les instruyo, hasta que el presente, Shaomayin, Be Haaretz, fuego y el agua. Usted recuerda las 7 palabras de Bereshit 1:1, el Kin, Reshit, Barak, Aleph, Tav, Shaomayin, que se encuentran aquí precisamente, Shaomayin, Haaretz, fuego y el agua, y la tierra. Aquí está precisamente la escritura hablándonos desde el comienzo, desde Bereshit 1:1. Y vamos a leer otra cosa más adelante, donde nos habla que ha sido puesta desde el principio y nos las quitaron. Génesis 1:1, en el principio creó el cielo y la tierra. Una traducción que verdaderamente no alcanzamos a comprender la realidad de las cosas, la verdad de las cosas. Porque Omaín, Omaín, de cierto, les mabón, instruyo, hasta que el presente Shaomayim, Be Haaretz, fuego y el agua y la tierra pasen, ni una yod, ni una nekuda pasará de ninguna manera del Torah hasta que todo se haya mekayem, cumplido. Katuja Torah. La palabra yod es la primera palabra que aparece en el nombre Kadosh de Yahuwah. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo también en mi cobertura. Yod Hei. Yod Hei. Ni una Yod, esta es la Yod, la primera, y ni una Nekuda. Y vamos a ver lo que quiere decir Nekuda. La palabra Nekuda, que significa un punto. Nekuda Sheba Lev. Un punto en el corazón, por ejemplo, esta frase, Nekuda Sheba Lev. Un punto en el corazón. La palabra Nekudim significa puntuación. También significa punto y coma. Nekuda upsin, puntos, signos de puntuación. Nekudot, pinchar, punzar, dekar, punzar y picar. Es decir, se está refiriendo a un punto. Un punto, cuando usted escribe y pone un punto, quiere decir, ahí termina una frase o otro tema. La palabra yod es la letra más pequeña de las 22 letras hebreas, es la más pequeña, la yod. Y sin embargo, es con el que empieza o inicia el nombre de nuestro Abba Yahuwah. La yod, el punto. La palabra que aquí aparece en la escritura
ni una nekudá, es decir, no va a pasar ni un punto ni una coma. No van a pasar. Todo se tiene que cumplir desde que ha sido diseñado desde el principio. El Kin, Reshit, Barak, Aleph Tav, Hal Shamayim, Be Aleph Tav, Haaretz. Ahí está. Fuego y el agua y la tierra. Se tiene que cumplir hasta que pase esto, los 7 días, hasta que pase y venga Yahoshua HaMashiach, entonces se va a manifestar la presencia de Yahoshua HaMashiach, que va a venir en una nube y lo vamos a ver descender. Hasta entonces nos habremos dado cuenta que la palabra que Él vino a darnos en ese tiempo se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Así usted le cambie, así usted mutile la escritura, Yahoshua HaMashiach va a cumplir su palabra. Yahoshua estaba diciendo que el Torah no había sido anulado ni el más mínimo detalle. Eso es lo que se refería. Había algunas cosas en el Torah que Yahoshua HaMashiach anuló. Originalmente había algún mandamiento de lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, que vimos en el caso anterior, que por qué los fariseos le acusaban a Yahoshua HaMashiach, a sus talmid. Oye, ¿por qué ellos no se lavan las manos? Y Yahoshua HaMashiach les reprendió. ¿Por qué ustedes creen que tenga que lavarse las manos? Y vamos a verlo. ¿Acaso esto lo encontramos en el Antiguo Testamento? ¿En el Tanakh? ¿En algún lugar? Y si quieren vamos a buscarlo acerca de el lavamiento de las manos para comer pan. Vamos a buscarlo a ver si lo encontramos en alguna parte. Pues tiene que estar. Evidentemente, ayúdenme a buscarlo. No sé si en el libro de Levíticos, Vayikra, en capítulo... ¿Saben qué? No existe en ningún lugar el rito de lavarse las manos, o que tenga que ser una ordenanza de parte de Yahuwah lavarse las manos. No existe. Cuando los rabinos hablaban sobre lavarse las manos, ellos no se refieren a coger una barra de jabón, lavarse las manos, limpiarse, secarse, para poder tomar los alimentos con las manos limpias. No se refiere a ese tipo de ritual o a ese tipo de aspecto de lavarse las manos o el lavamiento de las manos. A lo que los rabinos se refieren, a ese ritual de limpieza, es un ritual rabínico que empieza, ellos toman un jarro, una jarra o algo donde tenga contenido agua, colocan la mano derecha y se vierten el agua, primero en la mano derecha, porque hasta eso tiene un orden para cuando ellos lo hacen. Tienen que vertir agua primero en la mano derecha y después sobre la mano izquierda. Y luego el jarro pasa de un lado al otro y se vierte el agua. Este es un proceso que en algunas ocasiones se repite más de una vez, hasta 3 veces. Y al final ellos deben de recitar o deben de decir una bendición, una verajá como le llaman. Pero tal mandamiento no existe en el Torah. En el Torah, en el que nosotros hemos aceptado leer Bereshit hasta Gil Yaná, que es el Torah de Yahuwah, en donde su palabra nos revela su voluntad, lo que Él quiere de nosotros, de su pueblo. Pero no existe, en esta escritura no existe. Existe en otras escrituras, existe en otros libros, existen en otras costumbres, pero que no están en el Torah de Yahuwah. Y vamos a ver lo que dice Matillahu 15:1. Entonces los intérpretes, los celosos del Talmud, entonces no se encuentra aquí, pero se encuentra
en el Talmud, se encuentra en el Midrash, se encuentra en el Zohar y muchos otros libros. Ahí sí se encuentra. Los celosos del Talmud, los fariseos de Yarushalayim, acercándose a Yahoshua, le preguntaron, le preguntaron, ¿por qué tus talmid no cumplen los hatakanot, las ordenanzas de los sahanim, de los ancianos? Pues no se lavan las manos. Lo asher netilá hayadot, no se lavan las manos. Ki akal shever, cuando comen alimentos. El Shulchan Aruch son las tradiciones santificadas, o lo que en hebreo se le conoce como el minhag, costumbre también conocida como minhag Yisrael Torah Hay, costumbre israelitas que son leyes. Entonces, Yahuwah prohíbe a los hijos de Israel, al Am Yisrael, que sigan los ritos y las tradiciones de los fariseos y de los saduceos, que no son más que satánicos e idólatras ocultistas. Esas tradiciones, si no están en el Torah, entonces son leyes, tradiciones satánicas, idolátricas y ocultistas. Verso 3 del libro de Matillahu 15:1, verso 3 nos dice, pero él preguntó, ¿por qué también ustedes violan el Torah de Yahuwah por Atá Masoret, sus tradiciones? Cada vez que un fariseo, un saduceo, se acercaba a Yahoshua HaMashiach a hacer preguntas para tratar de que cayera en sus propias palabras, Yahuwah con toda autoridad les hacía la pregunta, ¿por qué ustedes? ¿Por qué ustedes lo hacen? ¿Por qué se están fijando en mis talmid, que no se lavan las manos, que se sientan, o que Yahoshua HaMashiach se sentaba con prostitutas, con republicanos, con cobradores de impuestos, con pecadores? ¿Por qué lo criticaban? Y ellos, que eran los intérpretes del Talmud, porque no eran del Torah, si hubieran sido intérpretes del Torah, ellos hablarían el mismo lenguaje y tendrían una conversación con Yahoshua cara a cara, hablando con conocimiento, y ellos mismos se sentarían para escuchar la enseñanza que tenía Yahoshua HaMashiach acerca del Malhut, acerca del reino de Yahuwah. Pero dice que Yahoshua HaMashiach, verso 3, les preguntó, ¿por qué también ustedes violan el Torah? Y fíjense bien, porque no se está refiriendo a las leyes de los ancianos, a las leyes rabínicas, a las leyes que ellos estaban siguiendo, sino se estaba refiriendo específicamente al Torah de Yahuwah. ¿Por qué ustedes violan el Torah? Ustedes se quejan porque violan las tradiciones de los hombres, de los ancianos, de los rabinos. ¿Por qué ustedes se quejan si ustedes están violando el Torah, que es lo más importante, el Torah de Yahuwah, por sus tradiciones? No se acusaba a los talmid de Yahoshua de violar el Torah, sino de violar la tradición de los ancianos. Respondió que realmente eran las tradiciones de los ancianos las que transgredían los misbot, los mandamientos. No en el Torah de Yahuwah encontramos los misbot. Hice 4 enseñanzas acerca de por qué Yahuwah escogió a Israel. Créanme que eso a mí me llenó de mucha satisfacción. Saber por qué razón yo soy Am Yisrael. Yo soy Am Yisrael. ¿Y por qué razón Él me escogió a mí? ¿Por qué razón Él tuvo la rajamín de darme su revelación de su Torah? Porque en el Torah de Yahuwah encontramos los misbot que nosotros debemos cumplir y obedecer. ¿Qué diferencia hay
entre el Torá de Yahuwah y las tradiciones de los ancianos? Es decir, esos ancianos que entre comillas o supuestamente ellos estudian el Torá y lo enseñan como maestros, como rabinos, como pastores, como muchos nombres que existen para referirse a una persona que tiene a alguien que está transmitiendo. Es más, como propios, como padres, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Pero qué les vamos a enseñar? ¿Les vamos a enseñar el Torá de Yahuwah o les vamos a enseñar las tradiciones, las costumbres que el mundo nos está ofreciendo? Tenemos que recordar que en aquellos tiempos, antes de la imprenta, el hombre no tenía una Torá en su casa. Para producir una copia del Torá, una persona tenía que tener recursos suficientes. Es decir, tenía que tener un rebaño grande para poder sacar ahí de las pieles de los animales y poder escribir, poder pagarle a un escriba y que pudiera traducir letra por letra, pergamino por pergamino. Tenía que pagarle para que pudieras hacer una sola copia. Si nosotros nos hubiera tocado vivir en esa época, yo le aseguro que ni siquiera una copia tendríamos, aunque sea mutilada, como la Reina Valera o como otras escrituras. Devarim 17:8, un escriba para sí mismo una copia del Torá. Él como rey necesita el Torá. Vamos a leer lo que dice esta escritura, Devarim 17:18. Cuando él se siente, está hablando de un rey, el rey de Israel, cuando él se siente sobre el Kisei, sobre el trono de su Malhut, él mismo debe escribir una copia de esta Torá en un sefer, como la que los Kohanim, Leviim, usan. Ahora quiero preguntarle, un rey, el rey que ha sido llamado, puesto en el trono del pueblo de Israel, él tenía que escribir una copia del Torá de Yahuwah, como el que tenían los Kohanim, Leviim, los levitas, como lo tenían ellos. ¿Por qué razón dio esta instrucción Yahuwah para que él pudiera tener una copia? Tiene un motivo y tiene una razón por la cual Yahuwah dio esta instrucción. Cuando él se siente sobre el Kisei de su Malhut, él mismo debe escribir una copia de esta Torá en un sefer, en un rollo, como la de los Kohanim usan. 19. Debe permanecer con su copia y la leerá de leer todos los días de su vida, para que aprenda a Yirá, a temer a Yahuwah, su Elohei, y Shomer, escuchar y obedecer todas las dibrei, todas las palabras de este Sefer Torah y los Hukim, y esto cumplirá. Ahí está la razón por qué el rey tiene que escribir una copia, ¿verdad?, del Sefer, del rollo que tenían los Kohanim. Él tenía. Ahora yo a usted le pregunto, ¿usted ya hizo una copia de la escritura? ¿Ya restauró su escritura que tiene? ¿Ya cambió el nombre blasfemo que aparece en muchas escrituras? Los nombres blasfemos, que no significan más que calamidad, destrucción, que no significan más que el caballo. Usted debe de cambiar, borrar completamente esas palabras, porque ese sefer que usted tiene en sus manos puede servirle para que cambie y transforme su vida. Si usted, claramente así dice el Torá de Yahuwah,
que Yahuwah nos ha hecho Melech, nos ha hecho reyes. Entonces, si aquí dice la escritura en Devarim, que cada rey, cuando él se siente en su trono, debe de tener una copia y escribirla a él, una copia. Primeramente, lo que dice el verso 19, debe permanecer con su copia, y no se debe separar, debe permanecer con su copia y la leerá todos los días, todos los días, todos los días la leerá de su vida, para que aprenda a temer. La palabra temer en hebreo significa yirá, a temer a Yahuwah su Elohei, a Yahuwah su creador, y shober, escuchar y obedecer todas las palabras de este Sefer Torah, todas las palabras tenemos que obedecer y tenemos que escuchar. ¿Por qué razón? Tenemos que obedecer y tenemos que leerla todos los días. Verso 20 de Devarim, para que su corazón no se engrandezca más que sus fraternos. Usted es un Melech, usted es un rey. Entonces, para que usted no se engrandezca, usted no se crea más que los demás, para que sea usted humilde y se humille delante de la presencia de Yahuwah. 20 dice, para que su lev no se engrandezca más que sus fraternos, y para que él no se desvíe ni a Yamín, ni a Shemor, ni a derecha ni a izquierda, para que usted no se desvíe del camino, para que usted vaya y camine en los halajot de Yahuwah, usted camine en las sendas de Yahuwah. ¿Por qué tan importante el nombre que aparece? Mira la piedra de donde hemos sido cortados. Tenemos que mirar hacia atrás para ver las sendas antiguas y darnos cuenta que esta palabra que nos ha ordenado Yahuwah tener una copia, escribirla nosotros mismos, una copia de los Kohanim, para que nosotros la leyéramos todos los días, todos los días. Y esas son las mismas palabras que nosotros hacemos cada Shabbat. Escucha y obedece para que tú las tengas en la puerta de tu casa, en los portones, y cuando vayas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el halajot. ¿No es eso lo que hacemos y decimos cada Shabbat? Que nosotros tenemos que leer cada día, cada momento, meditar en ella de día y de noche, meditar en ella de día y de noche. Es decir, tenemos que tener el Torah de Yahuwah en todo momento, pegado a nuestras vidas, parte de nosotros. No es un brazo más, ni izquierda ni derecha, pero es parte de nosotros. Tenemos que tener, pero eso sí, tenemos que estar conscientes que Yahuwah va a revelar su palabra a aquellos que tienen un corazón humillado delante de su presencia. Y no a aquellas personas que se han envanecido, porque hoy en día ya no puedes, a un fraterno ya no le puedes decir, ¿sabes qué? En Ahabá no veas más esos videos que antes acostumbrabas a ver. No veas más, no mandes más videos, no te mezcles con el set cinematográfico de Satanás. Sal de ese set cinematográfico y convierte tu corazón en un corazón que ama el Torah de Yahuwah, que está buscando de día y noche el Torah de Yahuwah. Para que no te apartes ni a derecha, Yamín, ni a Semol, ni a izquierda, de los misbot. De esta forma aumentará los Yamín, los días de su malhut, de su reino, y el de sus hijos en medio de Israel. Ahí está el misterio que esconde el Torah de Yahuwah. Usted debe hacer su copia, tener su copia, seguirla, leerla todos los días, meditar en ella, para que su corazón no se desvíe y obedezca a los mandamientos. En 3 versos
de Devarim, Deuteronomios 17, 18, 19 y 20. Ahí lo encontramos. Lo que aprendemos es que el Torá estaba escrita de tal modo que resultaba completamente comprensible a estos antiguos israelitas. Simplemente oyéndola, cuando nosotros hoy en día interpretamos la escritura, tenemos que ponernos en la situación que el pueblo antiguo se encontraba, los israelitas. Cuando ellos escuchaban el Torá, ellos tenían que hacerlo, la lectura del Torá, en un lugar público, en un lugar donde ellos podían reunirse, con alguien que les pudiera leer, porque ellos no podían tener un Sefer Torá en su casa. Cada Shabbat, cada Moed de Yahuwah, era leído el Torá de Yahuwah. Y ellos tenían que transmitirlo, tenían que aprenderlo de oído y transmitirlo a sus hijos, hablarlo a sus hijos todo el tiempo. El problema es que muchos pastores, maestros, rabinos, etc., interpretan la escritura, se enfocan en sacar de contexto palabra y leer el significado dentro de ellas. Como por ejemplo lo que dice Shemot, Éxodo 23:2, que dice: no seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Lo que en este verso significa es que no debemos testificar que una persona es culpable tan solo porque todos los demás dicen que él es culpable. Esta sería una perversión de la justicia. Debemos testificar la verdad, ocurra lo que ocurra. Cuando seamos los únicos, o aun cuando seamos los únicos, la única voz que tiene la razón, o la única voz de la razón, porque no vamos a ir contra lo que los demás dicen, o a favor de lo que los demás dicen. Muy claramente la Escritura dice que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Muy radical. Sí, no. Por cada decisión, por cada palabra que tú emitas de tu boca, tienes que valorarla, tienes que respaldarla con tus hechos. Si algo te pasa, si algo te sucede y dices, sí lo haré, y no lo haces, entonces vas a estar en problemas. Devarim 4:2 dice: no añadirás, escuchen bien, Deuteronomios 4:2, no añadirás nada a las divrei que yo te he ordenado, no quitarás nada de ellas. Usted debe shomer, escuchar y obedecer los misbot, los mandamientos de Yahuwah nuestro Elohei, que yo les estoy ordenando. El mismo principio se repite en el libro de Devarim 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. También se nos enseñó en el libro de Proverbios 36, no añadas a sus palabras, porque no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Convertir las costumbres, tradiciones en Torá, no importa cuán antiguas sean, es una violación del Torá. Y hace a aquellos que así hacen sean mentirosos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que una tradición, por muy antigua que sea, que nos hayan transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, otras personas cercanas a nosotros, que nosotros hemos escuchado, y que por algún momento algunas palabras dicen que dice, no, o dice o no dice. Si dice, está escrito en el Torá de Yahuwah. Si no dice, no está escrito.
Debemos obedecer lo que dice solamente el Torá de Yahuwah y no hacer caso de lo que dicen que dice o se rumora que se dijo. Eso no es lo que tenemos que hacer caso. Devarim 31:11. Cuando todo Israel haya venido a presentarse, Panaim, delante de la presencia de Yahuwah, en el Makom, en el lugar que él bajar, escoja, tienen que leer esta Torah, Panaim Israel. Cuando todo Israel haya venido a presentarse delante de la presencia de Yahuwah, en el lugar, acuérdense, hay un lugar, hay un momento, hay un tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo es ese lugar? Usted debe conocer cuándo es ese lugar, cuándo es ese tiempo que Yahuwah escogió para leer el Torah y para estar delante de la presencia. Yo quiero que usted me diga con sus propias palabras, dígame usted cuándo es. ¿Cuándo es el lugar? ¿Dónde es el lugar que Yahuwah escogió? Y no estoy sacando de contexto un verso, porque acuérdese que el cuarto mitzvot dice que nosotros tenemos que shomer, guardar y obedecer el Shabbat. Ahí está el lugar. Ahí está el día que nosotros tenemos que venir delante de la presencia, porque es el día en que las puertas del Shamá están abiertas. Es el día en que Yahuwah se sienta y dice, a ver, hijo mío, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Quejas? ¿Preguntas? ¿Qué es lo que me vas a decir en el día del Shabbat? ¿O vas a venir a agradecerme? ¿O vas a venir a darle toda rabá a Yahuwah por toda la bendición que está en tu vida? Y principalmente por conocer su nombre. Por ese bendito nombre que ha revelado, ha traído una necesidad, una hambre dentro de cada uno de nosotros por conocer más del Abba Yahuwah. Verso 31:11 de Barín. Cuando todo Israel, y ahora 4 videos que hice acerca del pueblo de Israel, cuando todo Israel haya venido a presentarse, Panaim, delante de la presencia de Yahuwah, en el lugar que él escoja, tienen que leer esta Torah. Tienen que leer esta Torah delante de todo Israel, para que ellos, Shema, la escuchen, para que ellos la obedezcan. Verso 12. Congreguen a la gente, a los Goy, los Enoshim, los hombres, y las Nashim, las mujeres, los Katam, los pequeños, los extranjeros que tengan en sus pueblos, para que ellos, fíjense bien, 4 cosas. Shema, escuchen y obedezcan. 2, aprendan. 3, teman a Yahuwah, su Elohei. Y 4, tengan cuidado de hacer y obedecer todas las divrei de esta Torah. Verso 13. Y así los banim, los hijos que no saben, puedan escuchar y aprender. Shema, a escuchar y aprender, a temer a Yahuwah, su Elohei. Por todo el tiempo que vivas en Haaretz, en la tierra que estás cruzando el Jardín para poseer. Yahuwah está hablando al pueblo de Israel. Les está advirtiendo. Cuando vayas allá, tú tienes que hablar el Torah. Cuando te reúnas el día en el lugar, en la fecha indicada, en las moed de Yahuwah,
ustedes tienen que leer el Torá de Yahuwah. Las mujeres, los niños, los ancianos, los varones, todos deben de escuchar el Torá de Yahuwah. Dice una traducción del griego, una Reina Valera del 95 o revisión 1995, que dice Mateo 23, 2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Matillahu 23, 2, lo que dice esta Sefer de Revelación de Quinta Besorá, dice que los fariseos y sabios se sientan en la silla de Moshe. Por consiguiente, todo lo que él os diga, cuando se está refiriendo, cuando el rabino, el maestro, se sienta en la silla de Moisés, de Moshe, y está enseñando el Torá de Yahuwah, esto nosotros tenemos que escucharlo y hacerlo diligentemente, pero según sus reformas, pero no según sus reformas. Es decir, los takanot, los mandamientos rabínicos y sus precedentes, maasim, buenas obras. No hagan porque ellos hablan pero no hacen. Takanot, la palabra takanot, que son los mandamientos rabínicos o los mandamientos que mandan a que ellos cumplan como tradiciones. La palabra takanot proviene de la palabra hebrea tikkun, que significa corregir o mejorar o arreglar. Es decir, un maestro que quiere corregir, arreglar o mejorar o arreglar el Torá de Yahuwah se le llama tikkun. Quiere corregir el Torá de Yahuwah. Es un falso maestro. Cuando miré yo este texto en el libro de la HaTorah, Sefer Matillahu, encontré algo muy diferente a lo que por muchos años nos han estado hablando y nos han estado diciendo. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué razón Yahoshua HaMoshiach tenía enfrentamientos con los fariseos de aquella época? Por fin, ¿tenemos que obedecerlos o no tenemos que obedecerlos? Y aquí hay algo muy importante. Las personas que en aquella época estaban dirigiendo al pueblo de Israel, dígame usted, ¿pertenecen al pueblo de Israel o no pertenecen al pueblo de Israel? ¿Por qué? Si Yahoshua HaMoshiach, siendo un Yahudí, ¿por qué él tenía enfrentamientos? ¿Acaso era un enfrentamiento de autoridad contra la autoridad que eran los rabinos? Porque un rabino es una autoridad. ¿Usted se acuerda cuando Rab Shaul, en una ocasión que le preguntó el Kohen Hakadol, el sumo sacerdote, le dijo, le preguntó algo y Rab Shaul le respondió, y uno que estaba a un lado le dio una bofetada? ¿Qué no sabes que es el Kohen Hakadol? Y él se disculpó, dijo, no lo sabía. Él no sabía que era el Kohen Hakadol. Esto es lo que está pasando. Existen los dos pueblos. El pueblo judío que está actualmente en Jerusalén, que ellos no son el pueblo de Israel, no son el Am de Israel, porque si fueran, ellos seguirían el Torá y hablarían el nombre Kadosh de Yahuwah, Yahuwah. Ellos le llaman de muchas otras formas, nombres le cambiaron, porque ellos no pueden pronunciar. Claramente dice que toda boca confesará, toda lengua declarará que Yahoshua HaMoshiach es Yahuwah. ¿Por qué razón ellos no pueden decir eso? Porque no son Yahudim,
No pueden decir Yahuwah porque ellos no son Am Yisrael. No pueden decir Yahuwah porque ellos son los falsos, son los mentirosos del Talmud que han venido a disfrazarse, ponerse el traje de que son, pero no son. Toda lengua confesará que Yahushua HaMashiach es Yahuwah. Grábeselo porque esta es una señal. Esta es una señal de que son verdaderos Yahudí. Matillahu 23, del 1 al 3. Entonces, habló Yahushua al pueblo de Israel y a sus talmid. ¿Se da cuenta? Yahushua HaMashiach está hablando al pueblo y a sus talmid. 2. Instruyéndolos sobre la silla de Moshe Rabbeinu, nuestro rabí, se sientan los intérpretes, saduceos, los prushim, los celosos del Torah, fariseos. Ahora, todo sobre la cátedra de Moshe, es decir, del Torah de Yahuwah, todo lo que hablen acerca del Torah de Yahuwah, todo lo que les digan, escuchen y obedezcan, pero no hagan según sus leyes, es decir, los takanot, lo que vimos hace un momento, los tikkun, los mandamientos de ellos, lo que dice el Zohar, el Midrash, el Talmud, todo lo que ellos dicen que están escritos, no lo hagan, porque no es Torah, no está en el Torah de Yahuwah. Si está en el Torah y ellos te enseñan que tienes que hacerlo, dice Yahushua HaMashiach, hagan, escuchen y obedezcan, pero no hagan según sus leyes, según su Talmud, según su Cábala, por cuanto ellos dicen, pero no hacen. Otra versión que es la Sagrada Escritura, versión Reina Valera restaurada, basada en la revisión de 1909, y esta es una edición provisional de prueba, así se llama. Yo tengo esta versión completa, yo la tengo. Dice, edición provisional de prueba 2010. Dice Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. La palabra abrogar, verbo transitivo, suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. ¿Qué es lo que nos dice Hatorah? La Hatorah, Matillahu 5:17, dice, no piensen que he venido a Jafer Hatorah, a debilitar o a destruir el Torah. ¿Se dan cuenta? No piensen que he venido a destruir, porque en todo momento Yahushua HaMashiach estuvo hablando del Torah, del Torah, del Torah, del Torah. Antes de que se escribiera Mateo, todo el Brit Hadashah, no existía, no se había escrito nada. Yahushua HaMashiach hablaba del pacto del Tanakh y del Torah, de los 5 libros que están, del que habla Moshe. Dice, no piensen que he venido a debilitar o a destruir el Torah o Javiim o los profetas. Yo no he venido a dejar sin efecto el Torah. Él vino a producir un efecto, dice aquí, que no vino a dejar sin efecto el Torah, sino a revelarlo, llamar, a revelarlo completamente en su plenitud, tal y como fue Tabnií, diseñado desde Bereshit, el principio. ¿Usted se acuerda? El Kim, Reshit, Barak, Aleph Tav, que es Yahushua HaMashiach, Hau Shamayin, Be Aleph Tav, que es Yahushua HaMashiach,
la tierra. Y lo mismo es lo que nos dice Yohanan 1:1, que Él es el Torah, Yahoshua HaMashiach es el Torah. Rishon, Él es el Torah, es decir, en el principio, Él es el Torah, y el Torah es con Yahuwah, y el Torah es Yahuwah. Usted está acostumbrado a que se le digan el verbo. En el principio era el verbo. Acuérdese que tenemos que regresar a lo que dice el principio del Torah, porque aquí está Yahoshua HaMashiach. En el principio, Él es el Torah, y el Torah es con Yahuwah, y en el Torah, y el Torah es Yahuwah. Romiyahu 10:4. Porque el fin del Torah es Yahuwah, es Yahoshua, para Sedaká de todo aquel que cree. Voy a repetirlo. Porque el fin del Torah es Yahoshua, para Sadik a todo aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree. La palabra Jafer en el Strong 2659, avergonzarse, desilusionado, causa, avergonzar, reprensión, acarrear, aprobio, afrentar, avergonzar, confundir, confusión, confuso, deshonrar, infame. Jafak, volverse hacia o sobre, cambiar, voltear, retornar, pervertir, asolar, aspecto, cambiar, conmover, contrario, convertir, sedar, dar, destruir, devolver, dar la espalda, inquirir, al lado, mudar, mutillar, mullir, pasar, perverso, pervertir, retroceder, resolver, rodar, sobrevenir, trastornar, voltear, es decir, a cambiar. Que Yahuwah les bendiga y les dé mucha shalom. Usted siga lo que el Torah de Yahuwah le está diciendo y obedézcalo. Shalom, shalom.